Entonces empezamos la revisión del día de hoy. El día de hoy nos toca disertar sobre el tema de enfermedades virales de la piel jóvenes. Les debo decir de que tan igual como tenemos pues ciertas patologías en la piel como enfermedades infecciosas, enfermedades en sus diferentes formas clínicas, ya sabemos que también dentro de las infecciones pueden ser los virus, las bacterias, los parásitos, los hongos, ¿no? Las cuales pueden afectar la integridad de la piel. Entonces, para esto vamos a revisar el día de hoy lo que compete a las enfermedades virales, dentro de las cuales vamos a revisar las patologías virales que son predominantemente tienen manifestación cutánea, ya que como ustedes vamos a revisar someramente algunas enfermedades virales que también tienen algún compromiso cutáneo, pero que no necesariamente es el único órgano que compromete. Lo que vamos a revisar mucho más profundo van a ser las enfermedades virales que pues predominantemente tienen manifestaciones cutáneas. Una de ellas son las familias Herpesviridae. Las familias Herpesviridae, esta familia comprende varios grupos de virus, dentro de los cuales están agrupados en los tres grandes grupos, como son los gamma Herpesviridae, beta Herpesviridae, alfa Herpesviridae. Por ejemplo, un ejemplo de los gamma Herpesviridae está el virus de Epstein-Barr, el virus asociado al sarcoma de Kaposi, que es el virus herpes 8. En el beta está el virus que transmite, que está la característica de la rociola, el citomegalovirus, que generalmente son patologías que ustedes lo revisan en infectología o en pediatría. ¿De acuerdo? Y el grande grupo que incluye lo que son los alfa-viridae, donde están el virus simple 1, el virus simple 2 y el virus varicela zoster, que es los que vamos a revisar. Este es otro cuadro en el cual pues nos señala los 8 grandes grupos de virus herpes humano que afectan al ser humano, redundando, dentro de las cuales están numerados de forma ascendente, del 1 al 8, dentro de los cuales el virus herpes 1 será pues el simple 1, el 2 es el simple 2, el 3 es el varicela zoster y así sucesivamente. Vamos a revisar los 3 primeros. Estos virus tienen la capacidad de tener cierta afinidad a ciertos tejidos de la piel. Por ejemplo, en cuanto a los virus herpes simple 1 y simple 2, pues tienen una gran afinidad a lo que son piel y mucosas. En el herpes virus simple 2 tiene una afinidad, bueno, por el mecanismo de transmisión a mucosa genital, ¿no? Pero esto no es tan ¿cómo se llama?, específico para este tejido genital, ya que pues dependiendo de las costumbres sexuales de los pacientes, pues podemos tener diversas localizaciones. En cuanto a los virus herpes, también tienen una gran afinidad a lo que son pieles y mucosas, pero tienen una alta afinidad a los nervios periféricos, por tanto, las manifestaciones que vamos a revisar. Y los otros grandes virus, como es el virus del 4 al 8, tienen una alta afinidad por linfocitos, por órganos donde se depositan la gran mayoría de linfocitos, por tanto, pues tenemos a nivel de los ganglios, a nivel del tejido linfático, y que a veces me pueden ocasionar manifestaciones cutáneas, pero está dentro de otros grupos que hoy esta vez no lo vamos a revisar. En cuanto al mecanismo, generalmente estos virus, el 1, el 2 y el 3, pues el contacto es básicamente directo, ¿no? Directo. Generalmente no hacen mucho uso de lo que lo llamamos fomites, ni la parte no tanto respiratoria, lo que sí, por ejemplo, los virus tipos Epstein-Barr, citomegalovirus, sí tienen mucha transmisión a nivel de la vía respiratoria, también, ¿no? Sangre, transplacentario, ¿no? Sangre. En cuanto a las patologías que vamos a revisar más adelante, básicamente para saber, pues, por ejemplo, el virus herpes 1, el Epstein-Barr, el virus que transmite una enfermedad característica se llama mononucleosis, que ustedes lo revisan en pediatría, o el citomegalovirus, que es importancia en la parte de vista
ginecológica, neonatal, pediátrica, porque pues está dentro del grupo del síndrome Torch, y el virus 8 generalmente relacionado con el sarcoma de Kaposi, que generalmente lo ven cuando ven neoplasias. El sitio de latencia, que es otra de las cosas muy importantes donde estos tipos de virus también muestran su afinidad, pues el virus 1, 2 y 3 tienen una alta afinidad a los ganglios sensoriales, a la parte nerviosa, a las células nerviosas, por tanto, en ese sitio es donde se queda la parte de latencia. A diferencia de los otros virus, del 4 al 8, que tienen una alta afinidad, como le dijimos, a los tejidos donde se instalan los linfocitos. La partícula viral del herpes virus, pues todas comparten una misma estructura, dada por un material genético de DNA de doble cadena, envuelta la va a envolver una cápside de 162 capsómetros, y está pues a la vez envuelta sobre una envoltura en la cual la característica de lo que va a dar son las glicoproteínas. Los virus herpes tienen unas características bastante similares, en la cual estos virus pues, se replican en el núcleo de la célula, tienen, como dijimos, una alta afinidad al tejido nervioso. Acuérdense que embriológicamente la piel tiene un origen común con el sistema nervioso central. Acuérdense que derivan de las células del ectodermo, tan igual los epitelios como ciertas células nerviosas. Por eso es la alta afinidad de estos virus. Estos virus son frágiles al ambiente, se inactivan por el calor, alcohol, antiséptico, radiación ultravioleta. Por tanto, generalmente pues ustedes van a ver que estos virus se transmiten donde hay condiciones de mal saneamiento ambiental, ¿no? O hacinamiento. Entonces ahí, pero que pues un simple lavado de manos, un simple desinfección lo va a inactivar. Por tanto, no va a haber ese tipo de contagio. La latencia, como le dije, los virus herpes 1, herpes 2 y varicela zoster en tejido nervioso, y los virus como el citomegalovirus y el Epstein-Barr en tejido linfoide. La infección, ¿cómo se produce? Estos virus, pues, como su nombre dice, se transmiten de seres humanos. No existe una transmisión de animales en este tipo de virus. El reservorio es humano. El método de transmisión es el contacto directo o por las secreciones, ya sea secreciones orales, en caso de las lesiones sean oral, genital, orogenital o genitooral. Esto ya depende de las costumbres de los pacientes. La fuente de infección, una vez que se ingrese el virus al ser humano, va a dar ya sea sintomáticos o personas asintomáticas, que es la mayoría, como vamos a revisar más adelante. El periodo de incubación generalmente puede ser desde 1 semana a 4 semanas. Estos virus tienen una alta capacidad de infectar, ingresar a través de las células epiteliales, a través, ustedes saben que en la piel tienen pequeñas terminaciones nerviosas a las cuales pues estos se van a dirigir a las células nerviosas, en las cuales pueden depositarse, hacer la fase asintomática, hacer su época de latencia y salir en algún momento, como vamos a determinar los factores predisponentes más frecuentes de esto, y pueden volver otra vez a salir a las células epiteliales de la piel y a hacer los síntomas. Por ejemplo, ¿qué sucede? El virus ingresa a un individuo susceptible, haciendo la primoinfección, dentro de las cuales puede pasar dos cosas en el paciente. Hacer la fase sintomática, por ejemplo, una gingiovesomatitis, como vamos a revisar, un herpes genital en caso del virus herpes simple 2, una encefalitis, una queratoconjuntivitis, como vamos a ver en neonatales, o hacer una fase asintomática, que son la gran mayoría de los pacientes. ¿De acuerdo? Luego, ya sea la sintomática o la asintomática, va a pasar a ser la parte latente del virus, ¿no? A nivel de las células nerviosas, y cuando existe algún factor reactante, que generalmente es un factor bastante simple, puede ser un cuadro febril por X causa, puede ser en las damas una menstruación, ya se nos viene el estado de lo que es este verano, se van y se exponen excesivamente a radiación solar, o tiene alguna infección y se actúan como factores reactivantes, y este virus latente vuelve a salir a las células epiteliales y puede hacer la recurrencia. Esta recurrencia también puede ser sintomática o asintomática. Y cuando son sintomáticos es cuando se convierten en individuos excretores de virus y pueden
contagiar a otro individuo susceptible. Este es otro esquema en el cual se muestra las infecciones latentes de los virus herpes, tanto de los virus herpes simple como el del varicela, por ejemplo. Por ejemplo, acá tenemos el virus herpes simple. Generalmente, pues, puede haber cuadros de gingivoestomatitis cuando empieza el primer brote primario. Luego, este virus va a permanecer latente en una neurona de la raíz del ganglio dorsal, hasta de las médulas espinal, y en algún momento cuando existe pues algún tipo de variación, pues de aquí puede salir a hacer la recurrencia. Entonces, lo que hace como esto, por ejemplo, sucede en lo que es el virus herpes simple 1, causa la erupción que generalmente es en alguna zona de la zona perioral, o en caso del virus varicela zoster, hacer la primoinfección que se llama varicela. Cuando ya pasó esta primoinfección, ya estos virus permanecen en forma latente, ya sea que el paciente se infectó de virus herpes simple 1, que generalmente sucede en la infancia, o el virus varicela zoster, que también sucede frecuentemente en la infancia. Este virus sufre alguna activación por factores banales incluso, como una fiebre, una edad avanzada, la exposición de la cara, como le dije a ustedes, se expone mucho le da pues mucho sol, no se cuida el paciente. La menstruación, a veces en algunas damas, pues la menstruación sucede como factor inmunosupresor leve, pero que puede dar este curso de recurrencia. La actuación del virus, la menstruación, incluso el estrés, por ejemplo, cualquier persona está con estrés por X motivo, qué sé yo, y también funciona como un método de inmunosupresión y puede dar la recurrencia del herpes labial, por ejemplo, ¿no? La localización labial es muy frecuente, aunque no es exclusiva. Y en virus varicela zoster, pues generalmente sucede más por edad avanzada, exposición a rayos, algún tipo de patología que incluya la inmunidad celular, y este virus se vuelve a activar, el virus varicela zoster, y vuelve a dar la recurrencia, pero ya no vuelve a dar varicela, ya lo que se va a llamar es el brote de herpes zoster. Entonces, el resumen y esquema es esto: el 90% de las infecciones por virus herpes simple 1, por ejemplo, que estamos revisando ahora, son asintomáticas. De este 90%, el 9% hace una enfermedad menor. De estos que hacen síntomas, el 1% hace una enfermedad realmente, como por ejemplo una gingivoestomatitis, una queratitis, herpes genital, eczema herpético, herpes diseminado, un panadizo, un herpes gladiador, que las láminas las vamos a revisar, cómo se llaman en las diferentes áreas topográficas. Una vez que causa la infección primaria, el virus herpes simple 1, como le dije a ustedes, puede quedarse en forma persistente en las células ganglionares nerviosas y los ganglios sensoriales, y recurrir a cuadros como vamos a revisar. Los síntomas básicamente es un dolor urente, cuando es asintomático, cuando es sintomático, unas vesículas que aparentemente, que en promedio permanecen unos 7 días con o sin tratamiento, y una adenopatía cervical sensible, ya que la localización más frecuente es en el rostro. El factor desencadenante, como le dije, son factores muy banales aparentemente. Por ejemplo, acá tenemos fotos clínicas de un herpes labial en la parte superior. Pues vemos, son vesículas que muy rápidamente se rompen, y como ustedes van a observar, son vesículas que generalmente están asentadas sobre eritema, una piel eritematosa. Por ejemplo, acá es un niño pequeñito, y en la cual pues estas vesículas rápidamente han sido reemplazadas por costras hemáticas y costras mielicéricas. Por ejemplo, este es un niño mucho más grande, en el cual tengo un grupo de vesículas agrupadas, siempre están agrupadas, sobre eritema, a nivel de las comisuras labiales, por ejemplo, ¿no? Y aquí en la parte superior del labio superior, un herpes labial. Otra de las formas clínicas que da en las mucosas, por ejemplo, en la mucosa oral ya no van a verse las vesículas, sino se van a ver las úlceras, las pequeñas úlceras o también llamadas aftas. Estas son muy dolorosas y, como ustedes verán, son aftas generalmente de color blanco amarillento, pequeñitas, nosotros le llamamos lenticulares, en algunos casos rodeado de costras.
Este está en la lengua, por ejemplo, y este está en el paladar duro. Ya no vemos vesículas, sino vemos úlceras de frente, ¿no? Porque son vesículas que rápidamente se rompen. Puede dar, en algunos casos, una queratoconjuntivitis, que es una opacidad, ¿no?, de la conjuntiva, con a veces daños irreversibles en las conjuntivas. Puede dar el virus herpes simple un eczema herpético. Esto generalmente sucede en personas inmunocomprometidas, que es una patología eritemato vesicular costrosa, muy similar a lo que es la varicela, que es el diagnóstico diferencial de este eczema, por ejemplo. Puede dar lo que llamamos panadizo herpético. Este panadizo herpético, por ejemplo, ustedes verán vesículas sobre eritema, y generalmente que me compromete un dedo, usualmente la mano. Esto ocurre generalmente en personas de laboratorio, personas que se han contaminado con pruebas. Por eso es que, ¿cómo se llama? Se dan usualmente en la mano y comprometen un solo dedo. Se llama panadizo herpético. Puede dar erupciones como el eczema de gladiador. Este es un eczema también eritemato vesicular que rápidamente se transforma en costra. Se llama del gladiador porque ustedes recuerdan en la época romana, pues los gladiadores utilizaban una túnica que se le echaban al hombro y caía hacia la espalda. Es por esa distribución que se le llama herpes del gladiador. Y esta es una lámina muy cerquita de la erupción vesicular, generalmente de contenido claro o amarillento y sentada sobre un eritema. Las infecciones por virus herpes simple, usualmente, esto es virus herpes simple 2, la vamos a hablar. El reservorio también es humano, el mecanismo es directo. La fuente de infección puede ser de un sintomático o de un excretor sintomático, ¿no? Puede no tener síntomas, pero puede tener lesiones del paciente. La primoinfección generalmente se da cuando el paciente inicia su vida sexual activa. No es que yo me senté en el baño y se me pegó el herpes, qué sé yo. No, tiene que haber vida sexual activa. Tiene que haber contactos con áreas sexuales activas. Preferentemente se da pues en adultos jóvenes, promiscuidad. Bueno, cuanto más promiscuidad, cuanto más es promiscuo, pues tiene más chance de pegarse esta infección. Generalmente la primoinfección a veces se asocia a mucho malestar, como fiebre, dolor intenso, pero que son poquitos días que a veces se pasa desapercibido en el paciente y no se trata. De estos que les mostramos como sintomático en virus herpes simple 2, el 70% pues van a ser manifestaciones que pueden ser luego dadas en lo que son vesículas, ya sea en prepucio, pene, vulva, vagina o cervix. Y un 30% son asintomáticos, ¿no? Pero algunas son secretores y pueden ser punto de contagio a otro huésped receptor. La recidiva es bastante frecuente en esta patología. La persistencia también sigue siendo en las células ganglionares, pero en el ganglio sacro por la zona que fue comprometida. La recurrencia, generalmente, la importancia que cabe la recurrencia en caso del virus herpes simple 2 es de importancia cuando la mujer pues está embarazada, ya que puede, si no es detectado en forma oportuna en los controles prenatales o cuando esta paciente no lleva controles prenatales, pues la facilidad que yo le puedo hacer de transmisión vertical en caso de que yo dé chance a que esta mujer que no ha sido detectada con herpes genital, pues de pase a un parto vaginal, ¿no? O intraútero, ya que en algunos pacientes, cuando está la mujer con herpes genital, puede pasar incluso a nivel transplacentario a los niños y tener, pues, luego, cuando recibimos al neonato, pues tener las secuelas de algún tipo de estas infecciones. Los virus herpes genitales, entonces, por ejemplo, en la lámina de la izquierda inferior, ustedes van a ver vesículas que rápidamente se rompen, ustedes van a ver vesícula de contenido claro, algunas escoriaciones o lesiones costrosomáticas sobre eritema. La piel está un poco eritematosa, en este caso está en la región, cerca de la región escrotal, ¿de acuerdo? Aquí en la derecha ustedes van a ver ya no hay vesículas, en esta mujer se ha roto las vesículas fácilmente y me dejan pequeñas úlceras pequeñitas o lenticulares, úlceras pequeñas, muy dolorosas. Esto está en labios mayores y en labios menores en esta paciente. Y la erupción es la misma,
vesículas de contenido claro, que si ustedes son un poco más meticulosos para ver estas lesiones, ustedes van a ver que los virus herpes, independiente que sean virus 1, 2 o varicela zoster, ustedes van a ver que aparte de la formación de vesículas, ustedes van a ver que con el transcurrir de los días, las vesículas cursan con una umbilicación en el centro de la vesícula y después se transforman estas en costras, ¿no? Esa es una característica bastante de ver en estos pacientes. Cuando estas infecciones de virus herpes simples, 1 o 2, pasa en un paciente inmunosuprimido, por ejemplo, en enfermedades mieloproliferativas, en un gran quemado, en un paciente con SIDA, por ejemplo, ya no vamos a ver las vesículas o el rash eritemato vesicular, como hemos mostrado en las fotos anteriores, sino vamos a ver úlceras crónicas persistentes, unas formas vesiculares generalizadas o unos herpes sistémicos con afectación ya visceral. Por ejemplo, este es, por ejemplo, el pie de un paciente, el de la izquierda, un paciente que ya no presenta pues ya las características vesículas pequeñitas, agrupadas, claras, sino ya tenemos una ampolla hemorrágica, por ejemplo, en la parte superior, y una ampolla un poco más oscura en la parte inferior de la planta de los pies, rodeada de eritema, y que ya no me dura una semanita, me dura varias semanas, ¿no? Por ejemplo, en esta parte también, en la región de un pliegue, ustedes van a ver lesiones ulceradas, ¿no? Ulceradas de bordes irregulares, fondo eritematoso, y que están agrupadas, eso sí, tienen que conservar esto, pero de varias semanas, ¿no? Entonces, cuando tenemos estas lesiones, pues esto sucede generalmente en pacientes inmunocomprometidos. Otra de las cosas que tenemos que revisar y importancia de estos tipos de virus es cuando nosotros vemos esta infección que yo les dije que sucede a veces cuando tenemos una mujer embarazada, ¿no? Entonces, el herpes neonatal por virus herpes simple 2, en el 75% a veces se confunde con un impétigo. Esto generalmente se da cuando la mujer, pues, sin ser detectada que tiene un herpes genital, pues se le da chance a un parto vaginal, ¿no? Y más aún, pues, si es un niño prematuro. Entonces, este bebito, este recién nacido, va a tener, pues, síntomas generales, generalmente fiebre, síntomas generales, y ya no me va a hacer lesiones pequeñitas como si hay en la piel, sino que además del brote cutáneo, puedo tener afección sistémica al sistema nervioso central, al hígado, al vaso, a vías respiratorias. Es una cuestión mucho más extensa, ¿no? Es el llamado eczema herpético, erupción varioliforme de Kaposi. Es una forma grave con vesículas pústulas diseminadas y en ocasiones es mortal por el compromiso que no solamente incluye la piel, sino incluye órganos. Se da una manifestación sistémica. Por tanto, esto es muy, muy importante, por tanto, en lo que es el herpes genital, ya como transmisor de otras enfermedades de transmisión sexual, pero muy, muy aparte, también tener en cuenta cuando tengo una mujer embarazada, para poder dar este tipo de estar alertas ante un parto inminente de una mujer, que si se ha llevado los controles prenatales, y más aún si no se llevó controles prenatales, pues revisar siempre la parte genital para ver pues si tenemos que dar una opción a dar un parto vaginal, ¿no? Y si ya se dio, pues esto es una enfermedad bastante delicada en este bebé. El herpes neonatal, como le dije, puede tener síntomas sistémicos y manifestaciones de múltiples órganos, como el sistema nervioso central, hígado, vaso y respiratorias. Se manifiesta de 3 formas, estas formas, como un herpes localizado, que es la forma más leve, por ejemplo, de este cuadro, ¿no? Boca, ojos, abarcando la superficie un 30%, en el 30% se da solamente localizada, meningoencefalita en el 45% de los casos, en forma diseminada y de varias vísceras en el 25%, y en algunos casos sí, muy, muy, muy localizada, ¿no? Entonces, tener en cuenta que, como verán ustedes, el herpes neonatal tiene un gran compromiso amplio de la piel o sistémico. Entonces, tener en cuenta en los controles prenatales, en los que van a hacer atención de parto inmediato o ginecostetras. El diagnóstico básicamente es clínico.
Muy pocas veces se hace lo que es una reacción de polimerasa en el líquido cefalorraquídeo en los casos de afectación del sistema nervioso central o cultivos. La virus varicela zoster. En cuanto a virus varicela zoster, tan igual, la transmisión puede ser por vía respiratoria o por contacto de piel a piel de las vesículas o de la piel o mucosas que estén afectadas. Es de alta contagiosidad. Generalmente la varicela se da en la época infantil. Se presenta como un exantema infantil, vesículo eritematoso. La recurrencia, ya sabemos que se llama herpes zóster, que es más localizado. Es benigna y más aún es mucho más benigna cuanto más en la población infantil que vamos a ver, ¿no? Ellos básicamente al inicio, que son los pródromos que se inicia, bueno, ahí solamente está muy decaído el niño, hiporéxico, febrículas y qué sé yo, pero una vez que sale el brote, pues el niño está jugando, está llenecito de vesículas y pues vuelve a recobrar su estado emocional y solamente la piel es la que está problema. Lo que no sucede, por ejemplo, si la varicela como primera infección le da a un adulto, en la cual sí se compromete mucho el estado general de la persona y a veces es causa de criterio de hospitalización. La prevención se da pues por la vacuna virus atenuado en el 80%, está dentro del calendario de vacunación. La patogenia, ¿cómo se pasa esta enfermedad? A través de las gotitas se pasa al tracto respiratorio, estaban los linfáticos, al sistema retículo endotelial y dando la viremia. Cuando pasa la viremia, donde empiezan los síntomas como malestar general, fiebre, síntomas inespecíficos, hiporexia. Una vez que pasa la viremia, se va a distribuir en las pieles y las mucosas, dando el rash vesicular, ¿no? Esta enfermedad, varicela, tiene una característica bastante importante y bastante sui generis, y en la cual ustedes van a ver que un mismo paciente tiene diferentes lesiones, máculas, tiene pápulas, tiene vesículas, tiene pústulas, tiene costras, tiene muchas de las lesiones de la evolución natural de este feto citopático de este virus, ¿no? Entonces, pero las puedo tener en todas las lesiones las puedo tener en el mismo paciente. Una vez que sale el brote de la primoinfección, pues puede quedar en etapa de latencia en las neuronas. Por ejemplo, estos pacientes nuestros, un paciente infantil, por ejemplo, ustedes van a ver, generalmente el paciente infantil tiene acá, bueno, ya son pocas vesículas, tengo más costras, lesiones costrosas, pequeñitas, lenticulares, ¿no? Acá hay unas lesiones un poco ampollares en la frente, por ejemplo, en la parte lateral de la frente, muy cerca de la zona temporal, pero ustedes verán que las lesiones son escasas, a diferencia en la foto de la derecha, que yo tengo un adulto, también con varicela, pero ustedes verán que tiene una gran erupción vesícula eritematosa. Pasó la primoinfección, la siguiente fase de este virus, varicela zoster, es la que llamamos zoster, por una recidiva del virus varicela. Después de una latencia, los ganglios de raíces dorsales y van a migrar otra vez de esos ganglios a la piel, dando otra vez la erupción vesícula eritematosa. Pero ya no da la forma generalizada, sino una forma un poco localizada, lo que llamamos zosteriforme o la afectación de un dermatoma. La afectación generalmente de la neurona sensitiva es mucho mayor que la neurona motora, ¿no? Entonces hay mayor afectación. Por eso es que vamos a observar uno de los fenómenos importantes como la neuralgia postherpética, que es el dolor urente, el dolor de diferentes formas que manifiesta el paciente una vez pasado el brote. Como factores desencadenantes, a diferencia de los virus herpes simple, que son bastante banales aparentemente, en caso de los factores desencadenantes para un herpes zóster, pues tenemos en la cabeza lo que es edad avanzada. Generalmente la mayoría de nuestros pacientes son mayores de 50 años, 60 años, generalmente vemos nosotros. En el sexo femenino, bueno, aquí nosotros en el Perú vemos eso multirracial. Lo otro vemos en pacientes en las cuales tenemos algún desorden de inmunosupresión que esté pasando o está recibiendo algún tratamiento inmunosupresor, tiene alguna neoplasia, ya sea manifiesta o oculta, por eso es que el herpes zóster es un predictivo de algún problema que está ocurriendo, ¿no? Que hay que descartar muchas de estas patologías. Otro de los factores es el SIDA,
a veces un paciente que aparentemente no tuvo nunca ninguna manifestación, empieza pues con una erupción tipo herpes zóster, pero un poco brusca, intensa, qué sé yo. Por tanto, se ha visto pues de que en SIDA uno puede aparecer antes del diagnóstico de SIDA, o un paciente con SIDA tener el herpes zóster dentro de su historia clínica, que es una de las manifestaciones frecuentes en un paciente con SIDA. O sea, puede venir antes de o durante el diagnóstico de SIDA. En paciente con SIDA, pues es 15 veces mayor de presentarse que en un paciente que no tiene SIDA. Otros factores predisponentes que se describen, traumatismos locales como radioterapia, quimioterapia, tratamiento esteroideo, pero el esteroideo pues sistémico, ¿no? De larga data, tuberculosis en nuestra zona. Entonces, el herpes zóster no es estacional, ustedes lo pueden ver en verano, invierno, y siempre ha añadido a un estado de inmunosupresión. La clínica, el del herpes zóster, tiene fases. Una es la fase prodrómica, en la cual no vemos nada en la piel y en la cual se puede frecuentemente ver entre las 48 y 72 horas, con fiebre, malestar, un dolor tipurente, adormecimientos, parestesias, disestesias, son estos, en un dermatoma afectado, ¿no? Las raíces más afectadas, como vamos a ver, es desde el T3 hasta L1, y la rama oftálmica en un tercio de los casos del trigémino. Luego que pasa esta fase prodrómica, que incluso es bastante confundida a veces con patologías como infarto del miocardio, o son confundidas con una colidocolitiasis, es confundida a veces con un cólico renal cuando se manifiesta en las zonas más bajas, o que incluso a veces lleva, incluso en algunos pacientes, a la parotomía cuando tiene muchos días de evolución de esta fase prodrómica, que sucede en algunos pacientes. Entonces hay que hacer una buena clínica. Y en la fase de exantema ya empieza toda la erupción vesícula eritematosa, y siempre pues me va a dejar una cicatriz. Por eso es que sabemos quiénes sufren de herpes cuando ya vemos la cicatriz, que puede ser hipopigmentada o hiperpigmentada. La localización más frecuente, el 56% a nivel del tórax, ¿no? A nivel de las primeras del tórax, puede llegar hasta la L2. Seguida de esta puede ser una localización del dermatoma lumbar, y como ustedes verán, casi la tercera parte, felizmente, es la rama oftálmica del nervio trigémino. Acá fotos clínicas de la erupción, que ya, que como les manifiesto a ustedes, es una erupción vesícula eritematosa. Acá en estos casos está un poco amarillenta las vesículas, siguiendo un dermatoma, en este caso el torácico, igual en este lado de la derecha superior. Igual un acercamiento más, que ustedes van a ver vesículas agrupadas, en este caso de contenido claro y sobre eritema. Igual la erupción microvesicular, en este caso sobre eritema, siguiendo un dermatoma unilateral, igual está en hemiabdomen derecho. Ustedes van a ver la erupción vesicular sobre eritema, igual, vesículas sobre eritema. Igual en la área torácica, vesículas sobre eritema, ambas, ¿no? Esto cerca al área de la tetilla, y en este caso, pues en la área subcostal. El herpes zóster presenta varias formas clínicas. Generalmente la localización más frecuente es la localización, pues, respetando un dermatoma, siempre unilateral, pero ustedes van a ver que existen diferentes formas de herpes zóster. Dentro de las más frecuentes, las que vamos a revisar, puede ser un herpes zóster diseminado. Esto generalmente se da en personas inmunosuprimidas. Ustedes verán que aquí en la foto de la izquierda pues tenemos una erupción vesicular de contenido hemático, ¿de acuerdo? Contenido hemático, que es bastante característico en los pacientes inmunosuprimidos, y que tengo después una erupción ya generalizada, casi generalizada, diseminado, herpes zóster diseminado. Puedo tener, también esto pasa en pacientes inmunosuprimidos, por ejemplo, que tengo la erupción que ya no es vesicular, sino yo ya tengo lesiones ampollares, pero con contenido necrótico, siguiendo un dermatoma unilateral, ¿no? Es el herpes zóster necrótico.
Puedo tener esta variante que también se llama herpes oftálmico, que a veces es confundida con otras patologías, como celulitis, por ejemplo, y esta, por ejemplo, tenemos que tener cuidado y detectarlo a tiempo, puesto que esta tiene muchos componentes, muchas complicaciones, y las oftalmológicas son las complicaciones más frecuentes y a veces no reversibles. Por ejemplo, entonces, estar alerta si es que va a haber compromiso ocular, cuando generalmente yo veo una erupción vesículo-costrosa, eritematosa, y que me compromete la punta de la nariz, ¿no? Que me compromete el tercio superior de la hemicara y que me compromete la punta de la nariz. Eso es el signo de Hutchinson. Entonces, estar alerta y coordinar pues en forma multidisciplinaria con el oftalmólogo para que en forma ambos trabajemos en prevenir, porque esto puede llevar pues a una ceguera en el paciente. El diagnóstico precoz, por tanto, es fundamental. Aquí el tratamiento antiviral es de urgencia, no hay que esperar pues que llegue al especialista, al dermatólogo, al neurólogo, sino dar tratamiento. Aciclovir de frente, esto sí, el tratamiento es, ¿cómo se llama? Darlo antes que cometer omisión en tratamiento. ¿Por qué? Porque después condenamos a este paciente a complicaciones. Siempre antes de las 72 horas tenemos que ya instalar tratamiento de estos pacientes, tanto sistémico como tópico. El síndrome de Reisenhardt, el compromiso, aquí existe compromiso del nervio facial con activación desde el ganglio geniculado. ¿Y qué significa este síndrome? En la cual hay parálisis facial. Yo tengo parálisis facial del paciente unilateral, dolor auricular en el paciente, la erupción vesícula costrosa eritematosa a nivel del pabellón, del canal auditivo, del paladar duro y de la lengua del mismo lado, ¿no? Y esto, generalmente este síndrome es relacionado siempre con una polineuropatía de varios pares craneales. Lo usual es que se compromete el quinto, además el quinto, el 9 y el 10. Existen diferentes clasificaciones de acuerdo al estadio, desde el muy leve hasta el muy afectado de múltiples pares craneales. ¿Cuáles son las complicaciones del herpes zóster? La complicación más importante y la cual tenemos que prever, siempre hacer, y eso lo haremos con el diagnóstico rápido y oportuno, es evitar lo que llamamos neuralgia postherpética. Pues ustedes verán que esto generalmente se da en nuestra población geriátrica. Entonces si tenemos una sospecha, aún en cualquier nivel de atención, sin necesidad de ser especialista, tenemos que dar tratamiento lo más rápido que podamos. Antiviral sistémico, aciclovir por vía oral es un medicamento barato, inocuo casi, para poder prever este tipo de problemas. Porque si una vez que se instala este tipo de problema, complicación, pues a veces este paciente como que puede durar 3 meses con el dolor urente, como que puede durar toda su vida. En promedio son 6 meses, pero hemos visto pacientes que están condenados de por vida, pasando por anestesiólogos, terapias del dolor, medicina física y rehabilitación, y a veces pues es una tortura para este paciente. Entonces eso debemos preverlo. A veces cuando se afecta la rama oftálmica del nervio trigémino, como les decía a ustedes, podemos tener desde una conjuntivitis hasta una ceguera, como ustedes verán. Entonces tenemos que también, si tenemos una afectación, una erupción eritemato-vesicular en el tercio superiores, en los tercios superiores del área del trigémino, pues tenemos que también otro de los motivos en los cuales tenemos que instalar tratamiento oportuno por vía sistémica, vía oral. Y a veces se pueden complicar, bueno, sobreinfección bacteriana, parálisis de nervio periférico, pérdida de sensibilidad, encefalitis, un herpes diseminado. Otras cosas, el diagnóstico principalmente aquí es clínico. Por tanto, esto como les digo a los jóvenes, ustedes que están en formación, que es dermatología, esto tienen que ustedes revisar y revisar fotos clínicas o pacientes fotos clínicas, iconografías, porque ustedes aquí en dermatología, lamentablemente este capítulo es bastante visual. Tenemos que estar revisando, porque en la mayoría de las patologías ustedes van a ver que son clínicas, y esta es una de ellas. El herpes zóster, diagnóstico es clínico. Muy pocas veces hacemos, ya cuando hay duda diagnóstica, el citodiagnóstico de SAN, que es un frotis de la célula del techo de las vesículas, las tenemos que colorear con Yensa y vemos pues células multinucleadas
Muy raras veces hacemos histopatología, a veces serología, en algunos casos en los cuales el paciente puede pues, acceder a este tipo de pruebas. El tratamiento es bastante fácil, el aciclovir es nuestra bandera y es un medicamento al alcance de la mayoría de nuestros pacientes, es el más efectivo. Importante pues hacerlo dentro de las 72 horas de erupción, vía oral, endovenosa en casos de hospitalizados, tópico u ocular cuando trabajamos con los oftalmólogos. Aquí, básicamente, en herpes zóster, lo importante es la vía sistémica. A diferencia que en herpes simple, pues yo puedo poner un aciclovir en crema y, bueno, no me preocupo porque tal vez si no es un grupo de riesgo, pues eso va a mejorar, eso se va a autolimitar. En cambio, en herpes zóster o en pacientes inmunosuprimidos, el tratamiento es sistémico, obligado. En mayores ya tienen las formas clásicas. En varicela generalmente es sintomática, salvo que yo tenga una forma grave, ya sea en adultos, en inmunosuprimido o una forma pues muy diseminada en la cual yo daré pues aciclovir vía oral o vía sistémica. Otro de los tratamientos que se instala en herpes zóster son la pregabalina, en la cual me va a ayudar en cuanto a lo que es la mejora o prevención de la neuralgia postherpética, ya que es un neuromodulador análogo a la GABA, que me va a bloquear los canales de calcio para poder bloquear este tipo de desregulación que provoca este tipo de virus como secuela. Otra de las patologías que vamos a revisar se llama molusco contagioso, que es una de las patologías que tiene manifestaciones cutáneas principalmente y es de conocimiento de ustedes. El molusco contagioso también es una enfermedad de transmisión viral, virus por un poxvirus, ¿no? En la cual se dan lesiones elementales, es la pápula, una pápula bastante característica, que pues se daba en la población infantil muy frecuentemente, pero que ahora, dado los casos de cada vez mayores de diagnóstico de SIDA, pues tenemos actualmente un incremento en la prevalencia de esta patología y es una erupción un poco más en grande que cuando se daba en niños, ¿no? Entonces, por eso es la importancia de revisar esta patología. La patogenia también es un virus que se replica a nivel de las células epidérmicas, la capa de Malpighi y la espinosa, con un compromiso dérmico mínimo, por tanto, si es bien tratado, pues no deja mayores huellas. Hay una división a nivel de la capa basal, tiene que ver con la respuesta inmunocelular retardada. La epidemiología, como les decía a ustedes, la prevalencia generalmente hace más de 30, 40 años, en la cual desapareció el SIDA, era una enfermedad prevalente en infancia, pero como les decía a ustedes, en la última década que se ha habido aumento en la población adulta sexualmente activa y asociado al SIDA, ¿no? Y en las cuales la prevalencia está alrededor del 20%, predominante, bueno, homosexuales, pero ahorita pues tenemos diferentes condiciones de prácticas sexuales, ¿no? La transmisión, básicamente, el contacto físico interpersonal, sexual o por fomites, ¿no? A veces compartimos muchas cosas, toallas, peines, ¿sí? Y por autoinoculación, una vez que el paciente tiene una lesión, la peñisca, la rasca, qué sé yo, y se va sembrando más lesiones. En el brote epidémico generalmente es una enfermedad que se ve más prevalente durante las estaciones de verano o post las estaciones de verano, ya que existe una transmisión que sucede más en las edades infantil, por ejemplo, en piscinas, en actividades deportivas, en las cuales dañamos la permeabilidad de la piel. Ustedes saben que la piel es una superficie impermeable, siempre y cuando mantenga las condiciones de hidratación, lubricación. Entonces, cuando hay sobrehidratación, como ocurre cuando sumergimos al agua, existe una sobrehidratación, por tanto rompemos la barrera, ¿no? Esa permeabilidad. En caso de que haya traumatismo, también es otra vía, tiene que haber una solución de continuidad para este virus. La contagiosidad es entre familias, pero generalmente entre niños. En adultos, con los que tienen vida sexual activa y muy relacionados al VIH. La clínica, el periodo de incubación puede ser de 2 semanas hasta 6 meses. No inmunosuprimidos, inmunocompetentes, se autolimitan,
a veces no se da tratamiento cuando a veces son niños muy pequeños, en los cuales pues no tenemos mucho mayor contribución en el tratamiento, pero la cura generalmente se demora un poco, son como 3 a 6 meses, ¿no? Cuando se cura en forma autolimitada. Las pápulas son especiales, esas las vamos a revisar mirando la lámina. La distribución en niños, generalmente, el sitio donde el niño puede tocar, generalmente en la cara, en el tronco, las extremidades, ¿no? A veces en la zona genital, por si se la toca. En cambio, en el adulto, sí generalmente están localizadas en la región anogenital, ¿no? En la región púbica, en la región anogenital, que es donde se ve, ¿no? Es raro tenerlas en las plantas y en las palmas. Aquí hay una lámina en la cual ustedes van a ver, por ejemplo, población infantil, en las cuales yo tengo erupción, pues donde llega la mano del niño, ¿no? En el cuello en este caso, en el tronco, ¿no? Y ustedes van a ver la característica bastante sui generis que tiene este tipo de molusco. Ustedes van a ver unas pápulas que ya pueden ser eritematosas o perladas, le llaman la definición, pero la perlada la ven pues un fototipo claro. Nuestra piel es trigueña, lo van a ver un poco eritematosa, un poco hiperpigmentada, pero lo que van a ver ustedes es la umbilicación de la pápula. A diferencia del virus herpes que le dijimos a ustedes que teníamos una vesícula en la cual existe después una umbilicación durante la evolución de la vesícula, esa es vesícula con umbilicación, esta es pápula con umbilicación. Pápula se supone que es una lesión sin contenido líquido, ¿no? Una pápula con umbilicación en el centro, ¿no? A veces puede venir con prurito o no. Esta es en la región púbica, por ejemplo, de un menor de edad. Y ustedes van a ver pápulas pequeñitas, ¿no? Pequeñas pápulas umbilicadas. Aquí la foto de una persona adulta, por ya los caracteres secundarios, ¿no? Y ustedes van a ver también, pero predominantemente en la región púbica, ¿no? Entonces, cuando yo veo esto solamente y no veo en otra zona, y yo veo esto en una zona, en un paciente adulto, igual las pápulas umbilicadas, pero como vamos a mostrar, ustedes van a ver que en pacientes con inmunocomprometidos con VIH, básicamente estas pápulas a veces no son tan pequeñitas, son a veces lesiones mucho más grandes, ¿no? Aquí a la derecha se les muestra una biopsia que a veces se practica en algunos pacientes, generalmente en pacientes en las cuales tengamos que demostrar abuso sexual, por ejemplo, ¿no? Y en la cual vemos, pues, estos cuerpos coloides, que son estos cuerpos rosaditos, que son los queratinocitos que han sido transformados, estos cuerpos coloides que parecen manchitas, a nivel de todo el espesor de la epidermis, ¿de acuerdo? Entonces, todo este es el efecto citopático del poxvirus. El diagnóstico básicamente clínicas, muy pocas veces, como les mencionaba a ustedes, hacemos una biopsia en pacientes con VIH, viendo los cuerpos de inclusión. Muy pocas veces practicamos anticuerpos. Otra foto de las biopsias de estos pacientes, ¿no? Una muestra de una papulita y en las cuales vemos estos cuerpos coloides, cuerpos rosaditos, en el espesor del epidermis, ¿no? El diagnóstico diferencial serán con varias pápulas, como los quistes de Emilio, la foliculitis, las verrugas incluso. La varicela, a diferencia de la varicela, es vesícula, no es pápula. Granuloma piógeno, piodermitis, varios tipos que dan lesiones papulares, ¿no? El tratamiento básicamente, como le digo, esta enfermedad se autolimita si tengo pocas lesiones o tengo un niño preescolar que a veces no se deja hacer procedimientos. ¿Por qué? Porque el tratamiento básicamente es el curetaje con una cureta rápido, con o sin anestesia, dependiendo de la cantidad. Crioterapia es otro de los tratamientos que practicamos, o queratolíticos citotóxicos, pero los queratolíticos que tenemos que utilizar para este tipo de lesiones, a diferencia de las verrugas de papilomavirus que vamos a ver más adelante, son un poquito muy agresivos. La candaridina, el ácido salicílico, el antirretinoico, el TCA, ácido tricloracético, a las cantidades que requerimos para que funcionen como queratolíticos son muy irritantes, por tanto a veces pues esto lo dejamos para casos muy muy extremos en los cuales no podemos acceder a otros tipos de tratamiento por su efecto irritante, ¿no? El láser sistémicos, a veces que funcionan o no, el imiquimod, ¿no? Que es un inmunomodulador que se da para muchos pacientes, pero a veces el acceso económico a veces pues, infecciones por virus papilomavirus. Esto es una de las patologías bastante frecuentes todavía en nuestra población y cada vez la vemos más en nuestras poblaciones.
Entonces, pues tenemos que estar revisando este tipo de patología porque la vamos a ver muy frecuentemente y a veces es confundida con otras patologías. Entonces, las verrugas vulgares son manifestaciones cutáneas tanto de piel como de mucosas causadas por viropapiloma humano y que van a darse en el epitelio escamoso estratificado, cornificado o no cornificado, como son las de las mucosas. La palabra verruga quiere decir excrescencia verrugosa, callo, como callo, similar al callo. Las verrugas tienen diferentes formas de acuerdo a la localización o a la morfología. A veces hay verrugas que se les llama comunes o verrugas vulgar, que vamos a revisar más adelante, verrugas plantares, verrugas planas que se dan en la cara, las verrugas genitales o condiloma acuminado que vamos a revisar. El virus papiloma humano, que es el agente etiológico de esta patología, es un virus DNA de doble cadena dentro de la familia de los Papoviridae, que existen 16 géneros, y de este tipo de grupo son los alfa papilovirus, son los que afectan a dar esa patología que vamos a revisar. Existen más de 200 tipos virales actualmente clasificados y siguen en aumento, y que van a calificarlo, pues estas entidades, estas instituciones que califican por sus genomas y de acuerdo a la transformación maligna que estos presentan. Estos virus pues son de amplia distribución en la naturaleza, ustedes lo pueden encontrar en cualquier sitio. Va a infectar al epitelio escamoso. Ustedes verán que dentro de todo ese grupo que se llama papilomavirus existen diferentes tipos virus que afectan a seres humanos y hay otros que afectan a animales, como vamos a revisar. No es que todo papiloma, no es que el virus de mi perrito, la verruga de mi perrito me va a pegar a mí la verruga. Son muy selectivos en cuanto a los virus. Como vamos a revisar, son diferentes tipos de virus. Algunos tipos de virus van a tener cierta predisposición por el área genital, como vamos a revisar. ¿No? Cuando toman la área genital, anogenital, ahora no se habla solamente genital, sino se habla anogenital, pues es ya considerada una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, algunos de estos virus pues se relacionan con algunos serotipos de virus que pueden posteriormente causar displasia o más tardíamente cáncer. Como ustedes vean acá, ustedes verán que de acuerdo al género, los papilomas virus, los que son más estudiados, se han subdivididos en diferentes géneros. ¿De acuerdo? Por ejemplo, hay género, los alfa papilomas, que son los que afectan al ser humano, pero también ustedes verán que existen las gamas, los gamma papilomas, los delta que afectan a los bovinos, por ejemplo, el kappa que observa a los animales, conejos, ¿no? Hay algunos que afectan a otros tipos de animalitos, ¿no? Y generalmente los los papilomas alfa son los que afectan a los diferentes, a los seres humanos, que son realmente los papilomas humanos. Esta partícula viral de BPH pues consiste en 72 capsómeros, un diámetro muy, muy pequeñito. Los capsómetros, este virus tiene una característica especial en la cual el capsómetro está hecho de dos proteínas que tienen bastante importancia en cuanto a lo que es la virulencia, la latencia de estos virus. ¿De acuerdo? Como vamos a revisar. El genoma del BPH es una molécula de ADN circular en doble cadena, es un esquema en el cual se van a dividir en tres regiones. Las regiones largas, como vamos a revisar, las regiones tempranas de evolución temprana, que son las dadas por la letra E, y las regiones tardías, que van a contener los genes del L1, el L2, y otra que es inespecífica, que aún está en estudio. Entonces, la organización del genoma va a consistir de tres regiones. La E, que es la temprana, en las cuales se van a encargar de codificar las proteínas reguladoras, transformadoras, ¿no? del virus. Y la fase tardía, la L tardía, que me van a codificar las proteínas estructurales de la cápside. Y existen unas regiones no codificantes que aún están en estudio.
Esta es una tabla en la cual pues, le muestran a ustedes las proteínas no estructurales que contiene este tipo de virus, que van desde la E hasta la E1 hasta la E7, ya que la E3 y la E8 aún no se conocen sus funciones, pero como ustedes verán, estas no estructurales tienen que ver con la replicación, la transcripción que sucede a nivel de el efecto básicamente de la virulencia del virus este. Hay una parte de esta región, por ejemplo, se encarga de suprimir, pues, se une e induce la degradación de las proteínas supresoras de tumores, el P53, el PRB, para poder invadir la piel, e incluso va a contribuir a la respuesta, a anular la respuesta inmunitaria del huésped, o incluso en algunos casos dar la característica de oncogenicidad. Y las estructurales, que me van a trabajar básicamente en lo que es reconocer receptores de células hospedero. Se ha visto de que, por ejemplo, existen una cuestión que vamos a revisar más adelante, que existe una susceptibilidad genética de ciertas personas a tener estos receptores para poder albergar a estos papilomas virus, ¿no? Que es una cosa importante que sucede en huéspedes. El virus papilomavirus, entonces, en general, tenemos genes de expresión temprana y genes de extensión tardía que tienen que ver con la forma de infección de estos virus. Existe también una parte, fases también que tiene este tipo de papilomavirus, que tienen como una fase latente en la cual existe una infección viral sin producción de virus infeccioso, no hay alteraciones citopáticas, y una fase productiva en la cual los vibriones están en plena producción, y pues yo sí tengo lesiones citopáticas, por tanto tengo clínica en el paciente. Entonces tiene una característica bastante importante. Este es un esquema de cómo se comporta una piel que es invadida por el virus, pues se generan toda una cadena de eventos en las cuales se van a manifestar todas estas proteínas estructurales de la partícula viral hasta lograr la multiplicación de este virus y la transformación del epitelio. El papilomavirus, como les dije a ustedes, se designan por números y los subtipos por letras. Una de las clasificaciones que nos ayudan mucho a entender también es cuando se los clasifica en alto riesgo. ¿Cuáles son de alto riesgo? ¿Alto riesgo en qué? Alto riesgo en ser oncogénico, en su actividad oncogénica. Y de estos hay que tener mucha importancia, que han sido reconocidos en lo que es el 16, el 18, el 45 y el 56. Entonces, cuando el huésped, el ser humano, es contagiado por ese tipo de serotipos, pues tenemos alta probabilidad de posteriormente tener un cáncer. Esto es básicamente para explicar esto. En un huésped, cuando el papilomavirus ingresa a un huésped, puede suceder varias cosas. Una es una lesión subclínica, ¿no? O puede haber una infección. Cuando hay una infección, puede pasar dos cosas. Si esto tiene, y eso se ha visto en varios estudios, que incluso algunos ya están publicados y algunos están en fase aún de estudio, se habla de una susceptibilidad genética, ¿no? Existe una codificación, una parte genética que tienen los huéspedes para poder, una vez que tiene contacto con la partícula viral, pues lograr la persistencia de esta infección. E incluso en algunos casos una progresión y una predisposición si este paciente fue infectado por un serotipo oncogénico a desarrollar un cáncer. Y si no, hacer una persistencia y hacer la persistencia de la parte sintomática y a veces recidivante que sucede en muchos pacientes. Y lo otro sucede que en algunas personas ingresa la partícula viral, hace la infección, no va a haber susceptibilidad genética y va a haber la acción de la inmunidad celular, luego el aclaramiento y el desarrollo de una inmunidad, ¿no? Entonces existen varios caminos en los cuales la partícula viral versus huésped, que puede suceder en algunos pacientes. Por eso que vemos a veces algunos pacientes que sí tienen desarrollo de lesiones clínicas, hay otros pacientes que sí tienen desarrollo de IS y algunos que se autolimitan, y algunos que desarrollan la patología clínica y algunos que sí logran llegar a la fase de cáncer.
Las infecciones por VPH, el 10% se dan en niños y adolescentes. No existen diferencias en sexo. Se habla, como les decían antes, de una cura espontánea aproximadamente en un tiempo de 2 años sin tratamiento. Eso sucede generalmente en niños, pero sucede pues de que a veces pues nos refieren los pacientes de sus casas o no los aceptan en los colegios porque pues le ven verrugas en las manos, por decir así, pues sí, que no es muy estético, y pues a veces hay que tratarlo por una cuestión básicamente estética, pero se ha visto, hay estudios que me demuestran que existe una cura espontánea de 2 años que usualmente suceden en los niños. Esta lesión, que como ustedes vamos a revisar la parte clínica, suelen ser asintomáticas, puesto, como les decían antes, nos refieren al paciente básicamente por lesiones anestéticas, no estéticas, y por una cuestión social, básicamente. Y solamente son dolorosas 2 de las localizaciones, cuando son localizadas a nivel periungual y a nivel plantar. Se siente por contacto directo, como le dije, o por fomites. La vía de infección es en el medio ambiente, como le digo, es un virus cosmopolita. Ocurre generalmente cuando hay una solución de continuidad, una alteración de la permeabilidad de la piel, y por ahí ingresa la verruga. Según la presentación clínica, se va a dar los tratamientos que vamos a darles. Por ejemplo, existen verrugas comunes en las cuales ya están identificados los serotipos de papilomas virus que pueden afectar. Verrugas planas, que generalmente son micropápulas, que generalmente se dan en la cara. Mirmercia, que son películas un poco más profundas. Verrugas plantares, como vamos a desarrollar con afinidad por cierto serotipo. Las verrugas anogenitales, generalmente ustedes van a ver la mayor predominancia son con 6 y 11, que no son oncogénicas. Acá vemos lesiones verrucosas, por ejemplo, que ustedes la verán que pueden ser como papulares, como pueden ser en mosaicos, dando origen a placas, mosaicos múltiples o únicas, ¿no? Pueden darse esa superficie áspera, esa superficie irregular es una característica. A veces no hay cambio de color usualmente o son muy marrones, dependiendo de la tono de piel del paciente. Se pueden localizar a nivel de la mucosa. Aquí la mucosa, ustedes verán en la parte interna del labio inferior, van a ver pápulas, color de la mucosa, porque no hay cambio de la mucosa, ¿no? Pápulas múltiples. Aquí, por ejemplo, el de la derecha inferior es una paciente nuestra, que ustedes verán que hay una placa en mosaico, una verruga en el cuarto espacio interdigital del pie, ¿no? Aquí le mostramos una lesiones en placa que están a nivel periungual lateral. Estas son las que les hablo que son dolorosas, ¿no? Porque ejercen presión a nivel del plexo básculo nervioso, que sucede a nivel de las zonas laterales de los dedos. Y las verrugas plantares, que a veces tienen este aspecto áspero en la superficie, papulosas, en parches, manchas o pápulas. ¿Por qué? Porque estas crecen, pues, esas verrugas se desarrollan a nivel de la capa córnea y de la capa superior de la epidermis. Pues ustedes sabrán por conocimiento de anatomía que la planta de los pies pues tiene una ancha estrato córneo donde se puede desarrollar, y estas son las que por presión, y ustedes saben que acá tenemos los corpúsculos sensoriales que por presión pueden dar ese síntoma del dolor, tanto periungual como plantar. Otra lesiones papulares, color piel, en la cara interna del labio superior, que tenemos aquí, ¿no? Que parecen esa impresión de muy empedrado. Las verrugas anogenitales, que como le dijimos, son frecuentemente dados por el serotipo 6 y 11, que son de bajo capacidad oncológica. Aquí verán ustedes lesiones papulares, acuminadas. Aquí está en el prepucio, surco válano prepucial, acá está en el glande, verrugas genitales. Acá es paciente nuestro, estas 2 fotografías son de pacientes nuestros. Ustedes verán que acá en este caballero, en la parte de la izquierda, ustedes ven un tumor ya, eso es un paciente con SIDA, un tumor, ya no se ve glande, ¿no?
un tumor, que hemos tenido que trabajar con los cirujanos para poder extirpar este tumor y hacer tratamientos mixtos. Este paciente tiene una tumoración de aspecto verrucosa, eritematosa, que abarca todo el glande, por ejemplo, y en esta dama, por ejemplo, también bastante descuidada, ustedes verán que tenemos una placa muy grande que abarca todo, ya acá no se ven labios menores y está en la cara interna de los labios mayores también, incluso en la área perineal. Esta es una paciente, por ejemplo, inmunocompetente hasta ahora porque la seguimos y no tiene ningún factor de inmunodepresión. Pero miren ustedes, pues es una paciente que hace lesiones muy extensas. Existe, como le digo, el riesgo oncogénico cuando la piel es afectada por estos serotipos 16, 18, 45, 52, se ha visto, y en las cuales pues van a haber una infección del BPH y va a ir progresando a lesiones interepiteliales cervicales, dando con el tiempo, generalmente son años de evolución sin tratamiento, a diferentes grados de cáncer cervical. Esto, por ejemplo, son formas ya de cáncer cervical, en genitales. Ustedes van a ver las pápulas bovenoides, que son como pequeñas verruguitas, incluso la vimos acá, esa impresión tuvimos acá en esta zona de este paciente con SIDA, que ya me dejó pápulas, estos eran pápulas hiperpigmentadas, pero realmente por biopsias no eran todavía papulosis bovenoide, que es una de las patologías que van derivando por virus oncogénicos de verrugas y se hacen pápulas, que son papulosis bovenoide, una eritroplasia de Keyrat, ¿no? Una papulosis bovenoide y una eritroplasia de Keyrat, que son forma de carcinoma epidermoide, relacionados con infecciones por BPH como antecedente. El diagnóstico de verrugas básicamente es clínico, no existen pruebas frecuentes que hay que hacer, es clínica básicamente. La histopatología, si es que hay que hacerla, pues vamos a ver este efecto en cualquiera de las infecciones por BPH, ya sea las verrugas vulgares como las verrugas anogenitales. Vamos a ver este efecto citopático que se llama coilocitosis, que son las queratinocitos que se transforman en células redondeadas con el núcleo excéntrico. El efecto citopático del virus papiloma humano, que están casi a veces en todo el espesor del epidermis, ¿no? El diagnóstico diferencial básicamente con otras patologías, ya sea para las vulgares como callos, líquenes, nevus, papilomatosas, o para las lesiones genitales como moluscos, queratosis seborreica o carcinoma ya epidermoide. La decisión de tratarlas, como les decía a ustedes, básicamente depende mucho del deseo del tratamiento, ya que la mayoría son asintomáticas o cuando causan síntomas, como son dolorosas, o son desfigurantes, o son discapacitantes. Como le digo, los niños los mandan de los colegios porque, bueno, les hacen bullying, qué sé yo, y las tenemos que sacar, ¿no? O asociados a síntomas, en caso de las genitales. El tratamiento racional va a depender mucho de la instalación, de los factores que están relacionados con los pacientes, de inmunocompromiso o ya una transformación en cáncer. Existen diferentes, aparte del... Se sabe que los papilomas virus pues se relacionan con muchas patologías oncogénicas y eso es, por ejemplo, el tumor grande del condiloma acuminado, que eso sí está relacionado a cáncer epidermoide muy rápido. Los tratamientos, como les decía a ustedes, hay tratamientos que se le indica al paciente para que se los aplique en casa, hay otros que se hacen en consultorio, pero cabe mencionar que todos los tratamientos tienen un 65 a 85 máximo de curación, ya que usados repetidamente por 3 meses. Existen diferentes tratamientos, que eso lo ven básicamente ya en la bibliografía. En la cara generalmente a veces se tratando de no dejar cicatrices, ya que actualmente no se utiliza esto de la electrocirugía, las cauterizaciones no se utilizan, puesto que la idea es quitar las lesiones, pero sin dejar desfigurada la piel. En manos generalmente utilizamos crioterapia, nitrato de plata, a veces tenemos mucha resistencia. En pies generalmente hacemos un tratamiento combinado con crioterapia y con queratalíticos, y en el cuerpo, si es que tenemos lesiones únicas a veces y en recidivantes solamente utilizamos electrocauterización, si no hacemos combinación de varios tratamientos. Y seguimiento en caso de lesiones anogenitales. Como le decimos, no existe ningún tratamiento único ni completamente efectivo, a veces tenemos que combinar los tratamientos
y diferentes tipos de verrugas van a requerir diferentes tipos de tratamiento. Y como le digo, hay verrugas que regresionan solas. Otra de las cosas, como les decía, para los virus papiloma humano, los que son oncogénicos, pues actualmente existen lo que son las vacunas. Las vacunas me van a prevenir el 95%, pero de las infecciones de cáncer cervical causadas, por ejemplo, por el 16 y el 18, ¿no? Entonces, y me dan a veces una protección cruzada para otros tipos de serotipos. Tenemos el Cervarix, que generalmente le damos para mujeres en edad fértil, ¿no? O el Gardasil, que es lo que utiliza el Ministerio de Salud para trabajar con las mujeres que están en época en secundaria, que les ponen vacunas, ¿no? Para poder, con 3 dosis de estas vacunas, pues seroconvertir para evitar esta frecuencia de ¿cómo se llama? Infectarse con virus papiloma, pero los serotipos oncogénicos, ¿no? Para evitar lo que es el cáncer de cuello uterino. Esto sería la disertación en cuanto a lo que es las infecciones virales en piel, que tenemos que estar en cuenta para poder revisar en este capítulo de dermatología, que lo van a ampliar un poco más en lo que es las clases prácticas. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Muy bien, jóvenes, si no hubiera ninguna pregunta, daríamos por terminado esta clase teórica. Y espero que les sirva a ustedes para la orientación, y hay que ampliarlos en las clases prácticas de este capítulo, porque son patologías bastante frecuentes que ustedes van a ver sin requerir ser especialistas.